Muy buen día para todos. Mi nombre es Daisy Rocío Melo Pinzón, estudiante del programa de Ciencias de Información y Documentación, Bibliotecología y Archivística, y este es un corto video educativo acerca de lo que es la organización documental. Listo. Hablemos entonces de lo que es la organización documental. Y de acuerdo con el Archivo General de la Nación, esta se compone de 3 actividades importantes que debemos realizar dentro de la gestión documental de las entidades: la clasificación, la ordenación y la descripción. La clasificación es la labor intelectual donde se identifican y establecen las series y subseries documentales de acuerdo con la estructura orgánico-funcional de la entidad. Entonces aquí establecemos lo que son series y subseries. Tenemos series documentales simples y series documentales compuestas. Las series documentales simples son aquellas en donde solamente se ve reflejado un documento como tal, por ejemplo, resoluciones, formatos de algún tipo, y las series compuestas es donde se ven reflejados más de 2 tipologías documentales. Por ejemplo, para nuestro caso podemos hablar de que esto es una serie documental compuesta. Está un formato de inscripción y los documentos que se requieren para realizar esa inscripción. Entonces, este es el proceso de clasificación. Empezamos a clasificar de acuerdo con las series documentales. ¿Dónde encontramos esas series documentales? En las tablas de retención documental, las cuales nos dicen qué series documentales pertenecen a este proceso o a esta estructura orgánica, y también nos dicen el tiempo de retención que deben permanecer en ella. Este sería un formato de asistencia de servicios. Entonces, este sería una unidad documental simple. Esto sería una serie documental compuesta. Tenemos también un proyecto, ¿sí? Entonces esta sería otra serie documental. Tenemos actas de entrega, otra serie documental, y aquí lo que estamos haciendo simplemente es que estamos clasificando la información. Tenemos actas también. Fíjense que estas actas sí son compuestas. Entonces esta sería una serie documental compuesta, y así ya vamos dándole paso a la ordenación y clasificación de los documentos. La clasificación la hacemos de acuerdo con las series y subseries. Listo. El proceso de ordenación documental es la labor de describir o organizar físicamente los documentos. Esta se puede realizar alfabética, numérica, cronológica o mixta, es decir, alfanumérica, cronológica numérica o cronológico alfabético. Entonces, ya vimos que dentro de la descripción lo que hacemos es que los documentos se organizan por series y subseries. Al interior de la carpeta debemos organizar la información de manera cronológica, es lo que nos pide el Archivo General de la Nación. Entonces, se debe organizar de lo más antiguo a lo más reciente dentro del expediente. En este caso, nuestra primera fecha está del 12 de septiembre del 2014 y la fecha final la encontramos el 17 de mayo del 2019. Entonces, de esta manera nos podemos dar cuenta que la información está organizada de manera cronológica. ¿Cuándo podemos utilizar una numeración, una organización numérica? Cuando llevamos un número consecutivo, como por ejemplo en facturas, en el número de formulario de inscripción. Ahí utilizaríamos una cronológica. No, mentiras, numérica. Esta es cronológica, numérica, y alfabética o onomástica es cuando la realizamos de acuerdo con los apellidos o nombres de los usuarios o de las personas pues que estemos utilizando. También existe la geográfica, que es la que se organiza de acuerdo a las zonas donde se esté realizando. Listo. Y finalmente hablemos de lo que es la descripción documental.
y es la identificación, localización y explicación de los documentos. ¿Qué quiere decir? Es cómo hacemos para encontrar un documento luego de que lo hayamos archivado. Existen varias herramientas que nos ayudan con eso, como los censos, los inventarios y los anuarios. Entonces todo ese tipo de cosas nos ayudan a encontrar pues los documentos de manera fácil. En este ejemplo tenemos un formato único de inventario donde nos permite revisar cuál es el código de la serie, el nombre de la serie, las fechas extremas del documento, en dónde se encuentra, en qué carpeta, qué posición de la carpeta, que más adelante les hablaré de esto, qué caja, en qué caja, las cajas van enumeradas, también encontramos la cantidad de folios. Recordemos que no podemos exceder los 200 folios dentro de una carpeta, el soporte, si está en soporte papel o en algún otro formato, y la frecuencia de consulta, si es alta, nula, baja, alguna observación. También, entonces, todos estos daticos que están acá nos sirven para saber en dónde la ubicación en el archivo de gestión. Y estas otras dos columnas que nos dice qué número de carpeta y qué número de caja es para la descripción cuando ya se encuentren en el archivo central. Recordemos pues que también ahí existen las fases de gestión documental, que son archivo de gestión, archivo central y archivo histórico, y que esas están definidas de acuerdo con las tablas de retención documental. Recordemos que todo lo que les mencioné anteriormente está reglamentado básicamente bajo la ley 594 del 2000, que es la ley general de archivos, donde pues nos menciona todos estos aspectos, pero también hay otros acuerdos muy importantes, como el acuerdo 05 del 2013, que nos permite identificar o nos menciona cuáles son los criterios básicos para la clasificación, ordenación y descripción de la gestión documental. También para las tablas de retención documental tenemos el acuerdo 004 del 2019, en donde nos da los criterios básicos y cuáles son los aspectos y las condiciones que deben tener estos instrumentos archivísticos. En ella también nos describe cómo debemos hacer para que sean avaladas por el Consejo Departamental de Archivos de cada departamento y cuál es el proceso de actualización de dichas tablas de retención. Entonces, ¿cuándo se actualiza una tabla de retención documental? Cuando hay cambios dentro de la estructura orgánica, cuando se generan nuevas funciones, cuando se suprimen o se crean nuevas áreas, cuando se generan nuevas funciones o cuando se suprimen funciones. Cuando la empresa se liquida, entonces esa información a dónde va a ir a reposar, quién va a generar o quién va a crear quién va a hacer nuevamente esas funciones. Entonces todo eso nos lo reglamenta el acuerdo 004 del 2019. También existe el decreto 1080 y el 1081 del 2015. Estos son los reglamentos del Ministerio de Cultura, donde nos dan absolutamente todas las pautas de lo que debemos tener en la gestión documental. Ahí nos hablan del formato único de inventario documental, del PINAR, del PGD y de todos los instrumentos archivísticos que las entidades públicas o privadas con funciones públicas deben tener en su gestión documental. Bueno, para entender más acerca de todo lo que hemos hablado, vamos a realizar una actividad un tanto práctica. ¿En qué consiste? Consiste en organizar una carpeta. Dentro de ella colocaremos unos documentos y luego la organizaremos de forma dentro de una caja. ¿Listo? Entonces vamos a iniciar. Las carpetas que sugiere el Archivo General de la Nación para la creación de expedientes deben ser en yute, en material de yute, deben ser tapas que se puedan soltar una de la otra. También nos sugiere que los ganchos que utilicemos sean en plástico para que evitemos el deterioro dentro de los documentos. Estas tapas pues vienen con esta pestañita, ¿no? Entonces lo que hacemos es que vamos a introducir nuestro gancho, luego doblamos
y por acá vamos a colocar el documento. ¿Cómo vamos a colocar el documento? Nuestro documento debe ir con los orificios para el gancho en en el tamaño del papel debe ser oficio. Entonces ahí vamos a vamos a hacerle pues el huequito a los orificios a nuestros documentos. Entonces hacemos pues los huequitos y archivamos de esta manera. Recordemos que dentro de la carpeta la información se debe depositar de manera cronológica, ¿no? Entonces, de lo más antiguo a lo más reciente. Finalmente, la tapa la colocamos de esta manera, colocamos el gancho y cerramos. Y de esta manera, cada vez que necesitemos incluir un nuevo documento dentro del expediente, lo que hacemos es que por la parte de atrás vamos a ir incluyéndolos y así nos va a quedar organizado de manera cronológica. Es importante, súper importante, para que nuestros documentos se conserven en su totalidad, realizar la respectiva foliación. Dentro del instructivo de foliación propuesto por el Archivo General de la Nación, nos solicita que sea a lápiz con números ordinarios y lo debemos hacer en el extremo superior derecho de nuestra hoja y de acuerdo con el contenido del documento. Si el contenido está de la manera horizontal, vamos a poner el número en la parte horizontal. Si por el contrario estuviese de manera vertical, entonces la foliación se realizaría en esta esquina. Algo muy importante que veo es que este documento, por ejemplo, particularmente tiene un gancho de cocedora. Lo que debemos hacer es eliminar o quitar ese gancho de cocedora, ya que en el futuro nos va a generar deterioro. Al oxidarse va a generar deterioro en nuestra documentación, por eso es importante quitarse. Entonces, marcamos acá el primer número 1, miramos hacia abajo 2, observamos hacia abajo 3 y así sucesivamente. Si llegase a haber otra numeración, lo que hacemos es que tachamos y colocamos. Dentro de la foliación nunca está permitido borrar. Eso es lo que nos sugiere el Archivo General de la Nación. Cuando ya tengamos nuestro expediente terminadito, en muchas de las entidades las carpetas ya vienen con el rótulo impreso. Entonces, ¿qué es lo que nos solicita en este caso este rótulo? Nos solicita fondo. En este caso, el fondo es el nombre de la entidad. Para nuestro caso, es el Instituto Municipal de Cultura, Recreación y Deporte de Zipaquirá. La sección la sección es la Subgerencia de Cultura y la subsección, en este caso, es la Biblioteca Pública Regional de Zipaquirá. Estos son los otros datos que nos piden, que ya son más del expediente como tal. Entonces, el nombre del expediente, en este caso, nuestro expediente se refiere a eventos organizados en la biblioteca. Entonces, eventos, el número del expediente o el número de la serie sería en este caso el número 10, de acuerdo con nuestra tabla de retención documental, la cantidad de folios, el número de la caja en el que vamos a guardarlo, en este caso pues tenemos acá 1, y la fecha. También es importante saber que dentro de nuestro FUIT, volvemos a nuestro FUIT, entonces estos eventos vemos que estos eventos están dentro de la caja 1 y que la posición es la número 7, ¿sí? Entonces ya vamos a explicar esa parte de cómo son las posiciones internamente dentro de la caja. Y lo que vamos a proceder es armar. Entonces inicialmente la doblamos y
doblamos primero estas pestañas, que nos queden así, esta la dejamos de último y jalamos y ya tenemos esta parte. Luego esta doblamos acá, incluimos, doblamos acá, ingresamos, doblamos acá, ingresamos. ¿Con qué fin? Con el fin de darle más soporte a la caja para evitar que los daños ambientales dañen nuestros documentos. Adicionalmente tenemos estos huequitos acá por donde va a entrar la ventilación a nuestros documentos y evitamos pues, que la humedad pueda afectarlos. Y finalmente aquí, en esta parte, encontramos pues el rótulo de la caja. ¿Cómo se llena? De la misma manera. Entonces aquí colocamos el número de la caja. Entonces esta va consecutiva, 1, 2, 3, 4, 10, 20, dependiendo. El fondo documental, para nuestro caso, Instituto Municipal de Cultura, Recreación y Deportes de Zipaquirá, sección, igual lo mismo, Subgerencia de Cultura. Las series, si es una sola serie o si son varias series, entonces en este caso nuestra serie sería eventos y también tenemos otra carpeta de actas, ¿sí? Entonces aquí serían nuestras dos series. Las subseries, si fuese el caso, el año, para nuestro caso estamos guardando información desde el 2014 hasta el 2019, como les mostré en la carpeta. Aquí nos va a decir hasta cuándo podemos conservarla, cuál va a ser la disposición final del mismo, la subsección, el código de la sección, el código de la serie y el código de la subserie y el contenido. Entonces aquí tenemos unas lineecitas que nos permiten describir qué información es la que tenemos acá archivada. Este rótulo, digamos que lo pueden manejar indistintamente las entidades, en algunas omiten algunos de estos datos, en otras aumentan el número de datos, pero lo importante es que este rótulo describa la información que hay internamente dentro de la caja. ¿Cómo guardamos entonces los expedientes dentro de la caja? Sería el siguiente paso. Entonces lo vamos a hacer organizado de acuerdo con nuestra tabla de retención, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la serie número 1? En nuestro caso la serie número 1 sería actas, entonces va a ir en la posición número 1. ¿Cuál es el siguiente? Eventos. Entonces en este caso sería la posición número 2 y así sucesivamente hasta completar la caja. Es importante que la caja no quede tan llena, sino que permita el desplazamiento fácil de los expedientes. Se recomienda que para expedientes que tengan sus 200 folios dentro de su carpeta, caben en promedio 6 carpetas. Entonces lo máximo que pueden ir dentro de una caja con todos los expedientes de 200 folios son 6 carpetas. Y pues ya si son más pequeñas como las que tenemos acá adentro, pues ahí ya varía el número. Y así se organiza la información dentro de las entidades. Bueno, pues este fue un corto video acerca de cómo es la organización documental de los documentos dentro de las entidades. Esperamos que hayas aprendido y que lo pongas en práctica. Muchas gracias y hasta una próxima.